ya que es un vasoconstrictor. Entonces, gracias a la angiotensina 2 podemos interpretar que pues, se puede hacer la distribución adecuada en sangre y en todas las células del organismo, específicamente en las células musculares y los tipos de fibra que tenemos en el organismo. ¿Okay? ¿Por qué pongo la misma imagen? Porque básicamente es eso lo que hace. Gracias a la activación del sistema simpático, nosotros podemos hacer toda la activación de esos mecanismos reguladores, tanto nerviosos, hidrodinámicos, hormonales o endocrinos, que ayudará a la regulación sanguínea. ¿Okay? ¿Puedo seguir? Y tenemos esos hidrodinámicos, que es la vasodilatación metabólica. ¿Okay? Durante el ejercicio, estos músculos activos liberan subproductos metabólicos como pues el CO2, que es el dióxido de carbono, los hidrogeniones, la adenosina y el óxido nítrico, que promueven una vasodilatación local. Esto obviamente va a aumentar el flujo sanguíneo en los músculos activos y va a facilitar la entrega de oxígeno y la remoción de desechos, porque también tenemos que desechar cosas. ¿Okay? ¿Cómo se regula? Esta vasodilatación es local, es decir, en todo el organismo, y ajusta el flujo sanguíneo en respuesta a las necesidades metabólicas de los músculos. Las que vamos a hablar más adelante van a ser esas necesidades metabólicas que va a ser la realización de actividad física, de hacer ejercicio. ¿Ok? Entonces, básicamente era como esa parte fundamental que ustedes tengan presente de los mecanismos, de los submecanismos, por así decirlo, porque esto sería un submecanismo de los hidrodinámicos. ¿Okay? La vasodilatación metabólica. Yo pregunto algo. Ah, no. Pregunten. Ok. Chicos, I'm ready. Mire que la línea no se da de manera adecuada. ¿Ok? circulación. Cuando tú veas como vamos a hablar sobre el gasto cardíaco y sobre la distribución en la parte diastólica más no en la sistólica, pueda que ese retorno venoso no esté funcionando de manera adecuada, porque esté habiendo alguna presión en la posición del ejercicio. Ejemplo, si digamos tienes alguna falla en algún nervio, esa amiga, ¿cierto? Es hacer una así, hacer cuádriceps. Esa. ¿Qué hace la amiga? No hace No, Todas las de le pierna. hablan de morirse porque y ya solamente es pierna y glúteo. En ese yo le he puesto En el pelo superior. y súper bien. Súper bien. Solo es pierna y glúteo. Pero es cuando sale la máquina, o sea, ya sale la máquina. Ya sale la máquina, sale la máquina, yo la saco de la máquina. Por eso digo, puede que sea una mala adaptación desde la parte Y esa cardiovascular comienza ahí. o también algún sistema nervioso se está presionando y no se está haciendo una distribución sanguínea adecuada. Aparte, ustedes se van a dar cuenta más adelante que la frecuencia cardíaca es superior en las piernas antes que en los brazos. ¿Sí? Eso pues también es importante aclarar. En las piernas siempre va a ser superior porque es donde más se necesita flujo sanguíneo. Entonces le digo a mi amigo que ayude. Un electro. Sí sería bueno, sí sería bueno. Pero allá que no haga Al la hospital, claro, es que no es normal que sin levantar nada tú te Sí, marees. sí, eso no Pero es sí, normal. porque si muchos Porque eso es con la intensidad. Y ya tiene que tener, ya debe haber tenido la adaptación. Ya le caí por Continuando, tiene un aumento de la actividad simpática general. Hay actividad simpática focalizada, ¿cierto? En algunas partes, mientras que en otras es generales. Eso hablábamos con la hidrodinámica, ¿ok? Durante el ejercicio, el ajuste hidrodinámico regulado por la actividad simpática, como les mencionaba, permite una entrega eficiente de oxígeno y nutrientes a los músculos activos, mejorando así el rendimiento deportivo y produciendo una volemia activa. ¿Qué es ¿Sí? bulimia? La volemia activa se refiere a la sangre
disponible a niveles de volumen, ¿ok? Porque a niveles de volumen pueden ser inferiores o superiores. Por eso se habla de presentar volemia activa, ¿ok? Si no se presenta esto, pues obviamente la distribución sanguínea va a ser inferior, ¿ok? Muy bien. Listo. Pues yo espero de ese bombeo muscular que se da y se comprimen pues todos esos mecanismos reguladores, nerviosos, humorales, endocrinos e hidrodinámicos, ¿ok? Tenemos esa bomba muscular, ¿sí? Miren la diferencia de los músculos, las venas y las superficies, cómo están distribuidas, están en relajación, y cómo se encuentran distribuidas, están a niveles de contracción. O sea, la vasodilatación, que era lo que les mencionaba, ayuda a que el volumen sanguíneo se incremente en esas áreas, ¿sí? ¿Por qué hablábamos de volumen sanguíneo? O sea, la sangre está siempre distribuida constantemente en nuestro organismo. Pero cuando mandamos, como los músculos son completamente en mayor cantidad agua, uno hace una contracción voluntaria y lo que está haciendo es llenarlo de sangre, ¿ok? Por eso se ve más grande. No es que el músculo es una estructura como tal, sino que es fluctuosa. Puede hacer esto para llenarlo de sangre a estar relajado, en estado de relajación, ¿sí? Por eso hablábamos de músculos activos, focalizados en ciertas áreas, porque si hace ciclismo, la vasodilatación va a ser superior en las piernas, obviamente, porque es lo que se está trabajando. La vasoconstricción va a ser allá abajo, mientras que en los brazos va a ser inferior, ¿ok? Eso era lo que quería mencionarles sobre lo de la bomba muscular. Diferentes órganos, por ejemplo, que hay en el. Exactamente, por ejemplo, como ahí es en el área superior, las piernas prácticamente quedan inhibidas, no se usan, e inclusive su musculación en las piernas queda completamente reducida. Si ustedes ven un atleta de remo, van a ver un cheto, porque literalmente es un tipo muy grande de brazos, pero con unas piernas muy delgadas, ¿sí? Son chetos invertidos, o sea, un triángulo así. Yo me imagino el cheto. Tenemos acá afectaciones pues también en el nodo sinusal, esa distribución sanguínea hace referencia, en el sistema de conducción, ¿sí? Y en las células miocárdicas, ¿ok? El efecto del aumento de la actividad simpática sobre el corazón a través de esa vasoconstricción venosa, ¿sí? Puede movilizar la sangre desde los reservorios venosos hacia la circulación activa, lo que mencionábamos, hacia donde se esté trabajando, ¿ok? Aumentando así la volemia activa, ya lo mencionamos, es el volumen sanguíneo, ¿ok? Esa redistribución del flujo sanguíneo durante el ejercicio o en respuesta a demandas metabólicas específicas afecta la volemia activa. Aquí también afecta otra cosa, y es que esta Q de acá, para que me hagan entender, se va a significar gasto cardíaco, ¿ok? Gasto cardíaco. Esta versus VS, volumen sistólico, y la FC, frecuencia cardíaca. Entonces, ¿cómo vamos a interpretar los resultados de gasto cardíaco? El gasto cardíaco es el volumen sistólico en litros por la frecuencia cardíaca en minutos, los latidos por minutos. Por eso significa RPM, latidos por minutos. ¿Qué volumen sanguíneo? El gasto cardíaco, la Q, ¿viste? La Q, gasto cardíaco, va a ser el resultado entre volumen sistólico por la frecuencia cardíaca por minuto o latidos por minuto. Listo, eso es lo que significa la frecuencia cardíaca. Eso nos va a dar el resultado más adelante
de muchos determinantes en los gastos cardíacos pueden ser superiores o inferiores en diferentes tipos de deporte o de deportistas o de atletas dependiendo de su estado de entrenamiento. ¿Listo? Entonces, fíjense acá, muy interesante esta parte, y es que siempre cuando ustedes vean los resultados del gasto cardíaco se van expresados en litros por minuto. Es decir, a términos más coloquiales, ¿cuántos litros se pueden eyectar a ciertas pulsaciones por minuto? Por ejemplo, hay una persona que a 120 latidos por minuto puede tener un volumen sistólico de 7 litros. ¿Ok? Ese sería más o menos su gasto cardíaco, más o menos. Pero hay otras personas que a 120 latidos por minuto pueden tener un volumen sistólico de 25. ¿Ok? Listo. Entonces, la eficiencia del corazón es superior, ¿sí?, en una persona entrenada, porque puede distribuir más volumen con menos necesidad de latidos. ¿Sí me van a entender? Sí. Fórmulas no, pero interpretaciones sí. Por eso les estoy explicando para que no les quede duda de eso. Sí, Pero haga otra. ¿Me Un repite caso- por favor otra vez? Para escribir. no se ve. No, Espérense. Vamos a hacerlo acá. Un ejemplito, profe, de la vida real, lo que se ve. Por eso, es que es un ejemplo. Tenemos volumen sistólico, ¿cierto? ¿Ok? Digamos que tenemos el volumen sistólico de la persona 1. Dios, de aquí a las 12 ya. Perdón, es que si fuera con el eco sería más. Y la persona 2, ¿ok? Y tenemos la frecuencia cardíaca de la persona 1 y la persona 2. No, es que lo puse así para que se vea mejor. Ok, entonces, digamos que el volumen sistólico de la persona 1 es una persona no entrenada. ¿Ok? Entonces, el volumen sistólico de esta persona es de 6. ¿Ok? Uy, madre. Tiene la capacidad de movilizar más litros. Listo, ahí sí. Ok, es de 6. Pero la persona 2 es entrenada. ¿Ok? La persona 2 tiene un volumen sistólico, o sea, una capacidad de eyección de sangre de 25. ¿Ok? ¿Qué pasa? Se les hizo la prueba y básicamente en la prueba de esfuerzo tuvieron un promedio de frecuencia cardíaca, pongámosle de 170. ¿Okay? Entonces, ¿qué corazón es más eficiente? ¿El de la persona 1 o el de la persona 2? El de las dos. ¿Por qué? Porque está entrenada. No porque está entrenada. ¿Por qué según el resultado? Ah, porque moviliza más litros Eso, con moviliza menos más latidos sangre. del corazón. Exacto, con los mismos. Sí, y así pasa. Entonces, por eso la capacidad de recuperación, de oxigenación sanguínea, de redistribución de nutrientes es mejor en las personas que sí están entrenadas ante las que no lo están. ¿Okay? Por eso pueda que la amiga se maree o bostece mucho después de hacer un ejercicio, porque pueda que ni siquiera esté teniendo un volumen sistólico de 6, sino de 3. Entonces el oxígeno no esté distribuyéndose de manera adecuada. Profe, qué pena. Y se miden a mismo nivel de pulsaciones porque pues esa correlación ahí no... Se hace una prueba de esfuerzo. Entonces una prueba de esfuerzo más... Pues digámoslo en la persona 1, porque eso se mide una percepción muy alta, ¿no? Sí, no, pasa algo muy interesante. Lo que pasa es que la frecuencia cardíaca en los seres humanos no puede pasar en la
Profe, vamos. No. ¿Cómo que no? Deme un momentico ahí, ¿qué pasa? El profe, ¿cómo se mide? ¿Cómo se mide? Uno como mide el volumen Ya. sistólico. O sea, eso cómo se hace. Como, Por eso, es que ¿cómo se hace sería una la prueba de esfuerzo. O sea, ustedes no podrían hacer una medición de volumen sistólico, ¿cierto? Pero Solo podrían tener los resultados. ¿Ok? Eso no se puede hacer ¿Y quién lo hace? a un médico dermatólogo. Pero cosa que la interpretación fue la que usted dio ahorita. Sí, Sí. es una de las interpretaciones que hay. ¿Listo? La frecuencia cardíaca sí la pueden realizar. Ah, sí. Eso es muy fácil. Sí, Sí. Tocándose con un reloj. O sea, hay muchas maneras de medir la frecuencia cardíaca. Ya ¿Ok? sabe, amigo. Muy bien. Y hay que mencionar que el flujo coronario tiende a aumentar hasta 6 veces en ejercicios, obviamente, de intensidad alta, ¿ok? Para que lo tengan presente. Déjenme borrar eso. Ya, ahí sí. Sí, yo les digo interpreto. Pues nada. Sí, yo no cálculo. Pues en este tema. Mucho más, claro que sí. Ah, bueno, no terminé la idea, me disculpas. Ahorita Lady me hizo recordar. Mencionaste sobre la percepción de esfuerzo. Para una persona sedentaria 170 sería lo peor, mientras que para un deportista no tanto. En parte tienes razón, pero pasa algo muy interesante, miren lo que me había quedado, y es que el cuerpo humano no puede superar las 220 pulsaciones, no debería superar las 220 pulsaciones por minuto. Entonces, sea de élite o no de élite, llegar hasta allá va a ser muy duro, ¿ok? Para las dos personas. ¿Qué es lo que mejora y por qué la percepción de esfuerzo cambia? Por lo que les mencionaba. Porque el volumen sistólico tiende a ser mayor en un deportista de alto rendimiento antes que en una persona. Entonces, ¿qué pasa cuando es mayor? El oxígeno, los nutrientes, el barrido de sustratos se va a redistribuir de manera más eficiente, por ende, la persona no va a sentirse tan cansada, pero la frecuencia es la misma. O sea, para el uno para el otro van a ser mismas frecuencias. ¿Sí me van a entender? Sí, pero Solo Eso es lo que que en tú menos te- pulsaciones hace lo mismo. No, hace más, en realidad, no mismo, Hace sino más. que hace más. ¿Listo? Sí, sí. Muy bien. Otra de esas adaptaciones es, como les decía, ese retorno venoso, ¿sí? Ese retorno venoso, que es cuando el corazón aumenta, ¿sí? Por ejemplo, incrementar el volumen sanguíneo, cuando una persona pasa de estar de pie hasta a una posición supina, ¿sí? Es decir, de estar, por ejemplo, acostado a pararse de rápido. ¿sí? Uno Ese siempre se retorno marea. venoso, que a veces uno se marea. Sí. Si eso no funciona de manera adecuada, se puede ver afectado, ¿sí? Por eso decimos que más sangre llega a las aurículas del corazón, especialmente a la aurícula derecha. ¿Cuál era el lado que más grande era? El izquierdo. El izquierdo. ¿Y por qué el derecho? que lleva la sangre oxigenada, no. Venoso. Ah, De eso, eso. o en reducción de oxígeno. Reducción de oxígeno. Entonces acá, ¿qué significa la Q? Gasto. Gasto cardíaco. Gasto cardíaco. Entonces, para que entendamos pues las imágenes, ¿cuáles son esos factores que aumentan el gasto cardíaco dependiendo del aumento de la frecuencia cardíaca, aumento del volumen sistólico, ¿sí? Activación del sistema simpático, ese retorno venoso, inhibición del parasimpático porque no estamos relajados, sino que estamos en activación porque se aumentó el gasto cardíaco, ¿sí? Y como les decía, activación del simpático y el reflejo del brain bridge. El reflejo del brain bridge es esa red de distribución de sangre por el lado venoso, ¿ok? Que fue descubierto por un médico apellido Brain Bridge, ¿ok?
Se devuelve. Sí, se devuelve la distribución, pero por el lado venoso, no arterial. Por eso. ¿Ok? ¿Y cómo se devuelve? O sea, sí, eso es posible. Retorno Retorno venoso. venoso. Hay que hacer distribución venosa. Ese es el reflejo del brain Porque freeze. el bandamándote se devuelve. Sí, básicamente. Todas estas influencias van a aumentar el gasto cardíaco del individuo. ¿Ok? Bien. ¿Todo bien hasta ahí? Tiene que ser así. Si solo andara por un lado, entonces ¿para qué lo otro? No, porque si por uno baja oxigenada, se vuelve desoxigenada, baja oxigenada, se vuelve. Entonces cuando dice retorno venoso es como si estuviera oxigenada y se vuelve. Pero depende del lado. Es lo que no entiendo, pero después lo estudio bien porque no entiendo. Sí, sí. Pero por ejemplo, la inhibición, por ejemplo, el aumento de la frecuencia cardíaca se da gracias a la inhibición del parasimpático. ¿Sí? Porque si no, fuera la disminución de la frecuencia cardíaca. Y el volumen sistólico ya es distinto. Es que uno es por el lado de frecuencia y el otro es por el lado de volumen. ¿Sí me hago entender? Exacto. Es por eso. O sea, sí, pasa lo mismo, pero una cosa es la frecuencia y otra cosa es el volumen. ¿Ok? Muy bien. Por acá tenemos otros atributos que son volumen, frecuencia y gasto cardíaco. Entonces, les hago la muestra de lo mismo por acá. Gasto cardíaco promedio, una persona normal con reposos normales, 5 o 6 litros por minuto. Miren que ya ahí se interpreta de una forma, ¿cierto? O en actividad 25 o 20-25 litros por minuto, ¿sí? Volumen sistólico tenemos de 70 mililitros y una frecuencia cardíaca promedio en relajación o en reposo en 60 a 100 latidos por minuto. ¿Okay? Es interesante ver que algunos deportistas tienden a tener frecuencias cardíacas por debajo de estos rangos, por debajo de 60, inclusive en algunos deportistas por debajo de 40. ¿Ok? Pero es por lo No, no están a punto de morirse. Lo que pasa es que volvemos al principio del gasto cardíaco. Necesitan menos frecuencia cardíaca para distribuir 5 o 6 litros, que es lo que necesitan para estar en reposo. Tenerla en 55 en un momento así, profe, 55, Sí, se 50, acuerda 60, cuando es yo que le conté que de me había frecuencia. tomado la Pero presión, en un me había momento preguntado como que es, si yo pero hacía algo. Bien, normal, ¿verdad? Adecuado. Pero Por ejemplo, ustedes en promedio, si se miden la frecuencia cardíaca, la tendrían entre 60 a 80. Pero por decir en ese momento la tengo en 52. Bueno, traigan, de eso hecho me traigan la más indica semana. que haces O pesa ejercicio. mucho. ¿Listo? Porque es una Y me la frecuencia toma, baja para una me la persona toma en todo el promedio. día. Mira, ¿Qué vemos? Y cuando uno duerme, eso es cuando uno duerme. no, sí y no. Porque, por ejemplo, yo cuando duermo la mañana 38. Sí, es normal porque estás acostada en reposo completo, pero lo que mencionaba de lo otro era que cuando hay deportistas de alto rendimiento que mejoran tanto su gasto cardíaco, en actividad así como estoy yo en este momento, la pueden tener en 38, 40, o sea, muy bajo, pero no es anormal, es normal, solo que su corazón puede hacer, a ver, interpretemos otra vez, si mencionábamos que esa persona con 170 latidos por minuto puede hacer una distribución de un volumen sistólico más o menos de, qué sé yo, 25 litros o 30 litros por minuto, y lo que necesitan son 5 o 6, él va a necesitar menos de 60 para hacer esa distribución sanguínea. ¿Sí me hago entender? Pues no requiere de tanto, por eso su frecuencia cardíaca es baja en estado de reposo. A veces la gente se suele asustar, pero porque no conoce el contexto de esas personas. ¿Okay? Y en sueños sí es normal que esté entre 30 a 40, o sea, es completamente normal. Inclusive los relojes detectan que una persona se quedó dormida cuando llegan a esas pulsaciones, porque ya está demasiado relajado. El cuerpo entra en un estado de relajación que no necesita hacer Creo que tanta eso es como redistribución el sanguínea. deportista de alto rendimiento. Sí, y de resistencia. ¿Ok? Acá, en esta imagen, podemos ver
situaciones o factores en ese gasto cardíaco, frecuencia y volumen. Entonces, sueño, ¿sí? Temperatura, ansiedad o excitación también puede generar eso. Miren que entre el 50 al 100%, alimentación 30%, ejercicio hasta 700%, temperatura ambiental elevada, embarazo, adrenalina, y en descenso, pues hablamos de sentarse o ponerse de pie desde el cúbito entre 20 y 30%, arritmias rápidas y enfermedades cardíacas, ¿sí? Entonces, ahí vemos como los diferentes factores que afectan en esas cantidades de gasto cardíaco, volumen y frecuencia. ¿Ok? Queda un minuto. Ya casi, tengan paciencia. No, es que mi celular se está bloqueando. No, pero yo le tampoco paso lo esto. ¿Qué me los pasa? Listo. Yo sí sé, usted sí. Yo le mostré mierda, que me acuerdo. Usted siempre Me me pasaba la cuenta. Pero no hay nada de nada. Listo. Ahora bien, vamos a hablar sobre las condiciones o condicionantes de la frecuencia cardíaca al ejercicio. ¿Ok? Ya con esa parte nos vamos. ¿Listo?